Señor la bendiga con la palabra poderosa de esa canción. No sé si es necesario hablar más, pero hablar la palabra es el centro de un culto cristiano. La palabra es la que nos edifica sin quitar su lugar a las buenas canciones, las buenas letras que se han cantado esta mañana y que se cantan en las iglesias. De hecho, ahorita en Pan de Vida voy a tocar yo, entonces es importante la alabanza, la adoración y las canciones con mensaje. Pero estamos en el mes de las misiones y es necesario abordar, y me pidieron que hablara sobre este tema, de todas maneras lo iba a hacer, sobre el tema de la obra misionera. Es un tema que nuestras iglesias, los templos bíblicos, tenemos en alta estima. Creo que pocas iglesias tienen misioneros como nosotros tenemos, y hablamos de la obra misionera y celebramos la obra misionera como nuestras asambleas. Pero para las nuevas generaciones siempre hay que estar recordando. En el transcurso de esta exposición mencionaré algunas experiencias personales que me ayudaron a enamorarme de la obra misionera. Vamos a leer en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y el resto del capítulo ya usted sabe, comienza el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé, o Bernabé y Saulo. Yo quiero dar una primera parte de un sermón o de una serie que estoy trabajando, con un título que, si mi profesor de homilética me oye, me quema inmediatamente, porque él decía: los títulos no pueden ser largos, y este es larguísimo. Principios y lecciones del ministerio misionero del apóstol Pablo. ¿Qué le parece? Me quema el profesor. Él siempre decía que los títulos deben ser cortos, pero que reflejen lo que se va a hablar. Y también decía que tiene que ser verosímiles, pero los títulos tienen que ser verosímiles. Esto entre paréntesis, esto no es una clase de homilética. Tienen que ser verosímiles. Por ejemplo, un compañero un día en un examen que nos estaban dando, le tocaba predicar y dijo: las 7 caras de la moneda de la hipocresía. Ya el profesor lo quemó y dice: pero es que la moneda más tiene 2 lados. O sea, tú no puedes ponerle 7. O sea, entonces ya ahí tiene que ser verosímil. Una moneda no tiene 7 caras, tiene 2. Entonces, debiste decir las 2 caras de la moneda de la hipocresía, porque entonces ya es más. Bueno, eso es un dato gratis, como dice un hermano, un amigo mío. Bueno, cuando el Señor terminó su ministerio, el Señor se reunió en las afueras de Jerusalén con los discípulos, como que tenía algo pendiente que hablar con ellos. Y nosotros conocemos lo que el Señor les dijo en Mateo
capítulo 28, les digo, y hacer discípulos, predicar el Evangelio a todas las naciones, y hacer discípulos de todas las naciones. La Reina Valera dice a todas las naciones. El texto griego dice de todas las naciones. Hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya antes, en Marcos capítulo 16, verso 15, les había dicho, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y desde la ascensión de Jesús hasta el día de hoy, la misión de la iglesia ha sido dos cosas principalmente. Número uno, evangelizar el mundo. Y número dos, edificar a los que se convierten. Las dos cosas van de la mano. Por eso el Señor habló no solamente de ganar, de ir y ganar y predicar el Evangelio, sino también de hacer discípulos, que implica primero la conversión y segundo la doctrina, doctrinar a los que profesan la fe verdadera. El reto comenzó por la casa, porque el Señor les dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que debía comenzar por Jerusalén. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Pues yo estaba en Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y luego viene el resto del mundo, o hasta lo último de la tierra. Y esa visión es muy amplia. Una iglesia local no puede cumplir esa visión, pero puede aportar su granito de arena. Si la iglesia en República Dominicana gana la República Dominicana, ya de fuera no tienen que venir a la República Dominicana, porque ya estamos trabajando aquí. Y así la iglesia en cada región donde se encuentra hace su trabajo en la región que puede abarcar. Entonces la visión de Cristo se cumple. Pero la meta propuesta por el Señor es el mundo, hasta lo último de la tierra. Y para cumplir esa misión, desde temprano la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, comenzó a apartar y enviar obreros para predicar en otros lugares. Y lo hicieron convencidos de que el Señor estaba con ellos y que la segunda venida del Señor estaba cerca. Porque el apóstol Pablo y la generación apostólica pensaba que el Señor no iba a durar más de 50 años. Porque cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses una epístola temprana, que se debate entre si fue Gálatas o si fue Santiago o si fue Tesalonicenses, porque esa epístola se escribió por ahí por el 48. Esa fue una de las primeras epístolas que se escribieron. El apóstol dice, y luego nosotros los que vivimos, ellos estaban esperando la venida del Señor, porque el Señor Jesús dijo, vengo pronto. Ahora, no dijo que ese pronto podía durar 2000 años, ni 3000, y todavía no sabemos si puede durar 5000, y tampoco sabemos si ese pronto terminó hoy y el Señor viene hoy, como dice el himno, ojalá fuera hoy. Pero ellos comenzaron a trabajar como que el Señor venía súper pronto, en el mismo siglo primero, y entonces comenzaron a trabajar para que se diseminase la predicación del Evangelio en todo el mundo, por lo menos el mundo que ellos conocían y manejaban. Y lo hicieron convencidos de que había una premura porque el Señor venía pronto. Y esa visión, ese mandato del Señor todavía está inconcluso, aunque el mundo está bastante adelantado en la evangelización. Hermanos, todavía esa tarea es inconclusa. Mientras la iglesia de Jesucristo esté sobre la tierra, tiene que ver esa misión como inconclusa. Tiene que verla como inconclusa. Tenemos que verla como inconclusa.
No se ha concluido esa visión que transmitió el Señor. Tenemos que pensar que todavía hay que evangelizar. Aunque quizás no nos demos cuenta, y aunque hay mucha tecnología, y aunque se ha alcanzado bastante, todavía hay lugares. Todavía hay lugares que el Evangelio no está como está en República Dominicana. Y como está en otros países. Y hay países que antes tenían también un adelanto en eso y hoy están descendiendo. Nuestras asambleas, que nacieron en 1825, otros dicen que en 1830, en Irlanda del Norte y en Inglaterra, en un momento de su historia, era la única, vamos a llamarle denominación, aunque nuestras asambleas surgieron en contra precisamente del denominacionalismo. Pero vamos a llamarle por un momento denominación. Las asambleas de los hermanos, la única denominación o grupo o movimiento de iglesia cristiana que en un momento de la historia tuvo más de 1000 misioneros en todo el mundo, cuando ni los bautistas ni ninguna otra denominación cristiana tenía ni siquiera 100. Bueno, yo he leído más de 1000, pero si son 2500, gloria a Dios. Por fe, el único movimiento, porque cuando surgieron los hermanos, el énfasis estaba en cumplir la visión de la obra misionera. Todavía en nuestras asambleas en el mundo, la obra misionera es uno de los puntos fuertes. Ahora, no sé si tenemos ahora 2500, creo que eso ha descendido un poco. El mundo ha cambiado mucho, y todo se ha secularizado, se ve el dinero y esas cosas, y mucha gente no está pensando, pero el Señor siempre llama. El Señor siempre llama a aquellos que Él quiere ponerlo en el ministerio. Y por experiencia les puedo decir a los más jóvenes que cuando el Señor llama, nada más hay dos opciones: o va o va, no hay más opciones. Es difícil. Cuando el Señor llama, es difícil decirle que no, porque se pone a pelear con el Señor, como lo hizo Moisés, que puso 5 excusas, al final fue. O sea, al final tuvo que rendirse y hacer la obra, porque el Señor le contestó cada una de sus excusas, que fueron 5. Bueno, entrando en materia, el libro de los Hechos de los Apóstoles registra los viajes misioneros de Pablo y sus colaboradores. Y un vistazo así rápido a los datos que encontramos ahí nos enseñan algunos principios y lecciones de las misiones de la vida misionera del apóstol Pablo. Yo quisiera mencionar 4, pero yo entiendo que no hay reloj por ahí cerca y yo entiendo que no me daría el tiempo para estas 4 cosas, pero vamos a comenzar a ver si llego que sea la número 3. La primera lección que quiero enfatizar de esto es que debe ser el que sale a la obra, debe ser respaldado por lo menos por una iglesia. Y usted va a decir, bueno, eso es obvio, eso se cae de la mata, eso es sobreentendido. Sí, hermano, eso es sobreentendido, pero últimamente hay unos movimientos y unos pensamientos sueltos por ahí que tenemos que trabajar con eso. Obviamente un creyente que es encomendado por una iglesia es porque el Señor lo llamó. Pero porque el Señor lo llamó no significa que usted va a amanecer un día a decir, el Señor me llamó, yo voy para el África, o yo voy para Rusia o Ucrania, que está de moda ahora, a evangelizar. No, ¿cómo se puede ir así? Tiene que esperar que los ancianos y la iglesia a la que usted pertenece, porque usted no es llanero solitario, usted no está suelto en el mundo, usted pertenece a una iglesia, tenemos que esperar que esa iglesia reconozca que Dios le dio un llamado. David tuvo no un llamado, sino que fue ungido por un profeta como el próximo rey de Israel. Pero Dios no le dijo, ahora tú tienes que matar a Saúl porque yo te ungí a ti, entonces ahora eres tú el que va, tienes que salir de Saúl para que tú subas. Dios no le dijo eso a David. David tú tenías ungido con aceite y todo por un profeta, pero tuvo que esperar que Saúl se muriera.
O sea, en otras palabras, tuvo que esperar el momento de Dios. Y que las cosas se dieran legalmente. El que es llamado por Dios a la obra misionera debe recibir el respaldo de la iglesia en el momento que Dios provea ese respaldo de la iglesia. No es por el tema económico, no es por el tema económico, de eso no voy a hablar. Es por el tema de el respaldo oficial que Dios ha establecido en las Escrituras, es de la iglesia. Hay lo que se llama ahora, bueno, hace muchos años, agencias misioneras. Aquí en nuestro país no lo hay, pero en muchos países hay agencias misioneras. Las agencias misioneras no hacen al misionero, no encomiendan al misionero. Las agencias misioneras simplemente respaldan al misionero en los asuntos legales para viajar, les llegan las ofrendas de las iglesias que lo apoyan, y entonces lo hacen llegar al país donde está de una manera más organizada, para que no llegue una ofrenda por aquí y otra por allá, sino todo junto, y le llegue todo eso. Ahora hay muchos mecanismos. El apóstol Pablo tenía que salir en sus viajes misioneros, y uno no sabía cómo mandar una ofrenda, porque Pablo hoy estaba en Tiatira, mañana, ¿dónde está Pablo? Está en tal sitio. No había internet, no había ni que transferencia bancaria, no había nada de esas cosas para mandar una ofrenda al apóstol Pablo. Por eso muchas veces encontramos que Pablo tiene que fajarse, hacer tiendas y hacer cosas para ayudarse, enviar una ofrenda por un barco para que llegara dentro de 3 meses, 4 meses o 6 meses. Claro, no era fácil. Ahora hay muchos mecanismos que usted deposita hoy, en 5 minutos ya la ofrenda llegó al misionero, etcétera, etcétera. Hay fundación misionera, hay mesa misionera, hay diferentes mecanismos para hacer llegar ofrendas. Pero como dije, no vamos a meter en esos temas económicos. No es por el tema económico, es porque el misionero no es una persona que sale simplemente porque Dios me llamó, sino que la iglesia reconoce y respalda al misionero, respalda al que Dios lo llamó, y eso es lo que hace sentir al misionero que Dios ha trabajado en su vida. Ahora, el que tiene el llamado, y quiero que ponga atención a los que son más jóvenes, tiene que estar seguro de que es llamado. Tiene que estar seguro que es llamado. Porque cuando lo agarren como agarraron a Pablo y lo metieron en un cepo y estuvo en el mar, que naufragó varias veces, y te agarran y te den latigazo y todo eso, tú vas a decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Y pero por qué me pasan estas cosas? Hay que estar seguro de que Dios te ha llamado. Hay que estar seguro que Dios ha llamado a uno. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, uno, en vez de deprimirse, uno va a saber que está pagando el precio del llamado. Y si no es así, entonces uno se devuelve como Marco, que se devolvió. Marco no fue llamado, Marco fue un ayudante que se pegó ahí con el grupo. Ay, ser misionero, eso es bonito, y se fue con Pablo, y es verdad que fue útil, pero él no fue de los llamados. Y hubo un momento entonces que se devolvió. En la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé, entre otros, estaban sirviendo al Señor como maestros de la palabra, y el Espíritu Santo habló a la iglesia: apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No fue que Pablo y Bernabé amanecieron un día diciendo que se iban para el Asia a evangelizar, porque Dios los había llamado. De hecho, no sabemos si en algún momento en su iglesia local Pablo y Bernabé habían expresado a los ancianos o a la iglesia: nosotros, hermanos, nosotros estamos trabajando la obra y nos sentimos llamados, y que quisiéramos que la iglesia ore por nosotros, porque quisiéramos ir al Asia, quisiéramos ir a tal sitio a evangelizar. No sabemos si en algún momento ellos expresaron eso, posiblemente, pero el texto bíblico no lo dice. Lo que dice el texto en Hechos 13 es que ministrando esto al Señor, el Espíritu Santo habló a los ancianos y a la iglesia: apartarme a Pablo y a Bernabé
Bernabé para la obra que Dios ha llamado. Y esos ancianos y esa iglesia le dieron el respaldo, el reconocimiento. Y dice el versículo 3 que en consecuencia, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos capítulo 13, versículo 13. Imponer las manos, aunque lo hicieron literalmente, el asunto no está en imponer las manos. El asunto está en lo que eso significa. Eso significa que le estaban dando su espaldarazo oficial, el reconocimiento, el respaldo oficial de la iglesia. Y eso es importante, porque cuando el obrero, el misionero, sale a hacer la obra, sabe que la iglesia está yendo con él. Detrás está la iglesia respaldando. La iglesia acepta y reconoce que el misionero salió de su seno, pertenece a ellos. Él salió a hacer una obra porque Dios lo llamó, no deja de pertenecer a la iglesia. Y segundo, el misionero sabe que pertenece a una iglesia y detrás de su ministerio la iglesia lo está apoyando, lo está representando y está orando por él. Como dije ahorita, las agencias misioneras que existen no hacen al misionero, sino que están para el servicio del misionero en sus asuntos legales, de viaje y esas cosas. Segunda enseñanza, el misionero necesita la oración de la iglesia. Por supuesto, sí, pero tenemos que recalcar. Después de la salvación del alma, dedicarse uno en cuerpo y alma a la predicación del evangelio es la ocupación más bendita, más maravillosa, más importante a la que un ser humano puede dedicar su vida. Yo no cambio mi llamado y todos los años que tengo dedicado a la obra a tiempo completo, no lo cambio por nada. No lo cambio por millones, no lo cambio por avión, por casas, no lo cambio por nada. Yo no tengo nada, pero no cambio el llamado de Dios por ninguna otra cosa. Y eso es tan importante que Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque él conocía su llamado. Él conocía su llamado. Y por lo tanto digo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay cosa más importante debajo del sol que la salvación de un alma. Los misioneros estamos para predicar el mensaje de salvación. Jesús dijo que no sirve de nada ganarse toda la riqueza del mundo si se pierde el alma. ¿De qué sirve granjear todo el mundo si nuestra alma no está en Cristo? Y yo no sé aquí en Santiago, pero yo que soy capitaleño, aprendí en la escuela dominical en aquellos tiempos un coro que decía: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es verdad que no se recobra jamás. No hay cosa más importante debajo del sol que la salvación de un alma. Y cuando uno lo llaman a eso, a predicar el evangelio, a hablar de la salvación, eso significa que hemos sido elegidos para hablar de la cosa más importante que hay debajo del sol. Un ateo dijo: si yo supiera que el infierno existe y que la fe en un Dios que vino y dio su vida para salvarme es la única manera de salvarme, dedicaría cada minuto de mi vida a predicar ese mensaje. Dedicaría todas mis fuerzas, desde la mañana hasta altas horas de la noche, hasta el último aliento, lo consumiría en ganar al mayor número de personas. ¿Y por qué no lo hace? Porque no está seguro de que Dios existe, ni está seguro que la salvación viene por medio del Señor Jesucristo. Pero él decía: si yo estuviera seguro, como están los cristianos, de que existe un Dios y de que existe un infierno y que la única manera de salvarse es creyendo en ese Dios que ustedes predican, yo dejaría todo y me dedicaría a eso.
porque no hay cosa más importante debajo del sol que la salvación humana. Es cierto que todo ministro debe ser en sí mismo un hombre de oración, pero vemos en la Biblia que la oración por los misioneros también es importante. Debemos orar por los mensajes que preparamos, por las almas que le predicamos el Evangelio, por el que va a predicar, todo eso. Pero la iglesia debe orar también por los misioneros. Cuando Pablo escribió a los romanos, se encontraba en Corinto, por ahí, por el año 57, por ahí, y tenía el deseo de viajar a Roma para predicar allá y edificar a los hermanos. Y eso lo digo en el capítulo 1 de Romanos, versículo 13. Pero hasta ahora he sido estorbado. Y nunca fue a Roma, excepto que como preso. No obstante, en Romanos capítulo 15, versos 30 y 31, Pablo pidió la oración. Y dijo: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Porque en la obra del Señor hay sus peligros y hay sus oposiciones. Se refiere muy posiblemente Pablo aquí a los judaizantes que se habían propuesto hacerle daño al ministerio de Pablo. De hecho, cuando Pablo cayó preso, antes de llegar a Roma como preso, cayó preso ¿cuál es el nombre del lugar? En Cesarea de Filipo. Estuvo preso y hubo un grupo de 40 hombres que se propuso no comer nada hasta que mataran a Pablo. Pablo estaba entre enemigos, e incluso en el libro de 2 Corintios menciona todos los peligros que tuvo que enfrentar, y dice hasta entre falsos hermanos, lo cual quiere decir que muchos judaizantes se metieron a la iglesia, pero era para espiar el trabajo de Pablo y ver la ocasión y contradecir su enseñanza y qué sé yo, y tramar alguna situación en contra de su vida posiblemente. Esos mismos judaizantes lo menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versos 14 al 16, y de ellos dice lo siguiente Pablo, versos 15 y 16: y a nosotros nos expulsaron y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. ¿Se acuerdan cuando Pablo pasó por Iconio, Listra y Derbe? Lo apedrearon, lo sacaron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. Algunos dicen que literalmente habían matado a Pablo y que él resucitó cuando se levantó y volvió y entró a la ciudad y volvió a predicar. No dice Pablo, porque te dieron muchísimas pedradas, te sacaron como muerto, entonces tú te levantas, te sacudes y vuelves otra vez para allá. Bueno, que Pablo sabía que fue a eso que lo llamaron. Hay que estar seguro del llamado, no hacer eso. Me apedrean en una ciudad y me sacan casi muerto. Yo digo, bueno, mejor cojo para La Vega, cojo para otro sitio. Pero no, él volvió otra vez, que lo podían linchar. Eso es estar seguro que a eso fue que me llamaron. La seguridad del llamamiento es una cosa tremenda. Pero también Pablo pidió la oración por el progreso del Evangelio, porque no hay cosa que más desee un misionero que el Evangelio que él predica afecte eficazmente y llegue a mayor número de personas y produzca fruto de salvación. 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo quiere que el Evangelio prospere, que crezca, que la palabra corra y sea glorificada. O sea, con más personas que lleguen a los pies de Cristo. Pero pide la oración a la iglesia. Oren por eso. Pues yo estoy predicando aquí, pero quiero que ustedes oren para que la palabra corra y sea glorificada. No había internet, no había
redes sociales, había que ir personal y regar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios corre por la predicación de los predicadores, los misioneros, los pastores también, y la iglesia que los respalda con sus oraciones. Queremos que la palabra de Dios corra, ore. Ore por los que lo están haciendo para que no dejen de hacerlo. Y ore para que el Señor bendiga la predicación de esos misioneros. Las iglesias deben tener una lista de los misioneros, con nombres y apellidos, y el lugar donde están, qué están haciendo, qué están necesitando, qué obstáculos quizás están enfrentando, etc. Y orar por ellos regularmente. Cuando yo estaba en el seminario, los misioneros del seminario no eran de otra denominación, pero muy semejante a nosotros. Y de hecho conocían a los misioneros nuestros y los nuestros a ellos. Y una cosa que nos impusieron fue que a la hora los misioneros tenían postales, eso se usaba mucho antes, postales con la fotografía de misioneros de diferentes partes del mundo donde estaban trabajando. Entonces tenían como una servilletera, la mesa donde desayunábamos, comíamos y cenábamos los estudiantes, y ahí estaban todas esas postales con fotos y todo, y los nombres del misionero, la esposa, los hijos y todas esas cosas. Y siempre a la hora de desayunar, comer y cenar, un estudiante tenía que sacar una cualquiera. El misionero que le salió, había que, además de dar gracias por el desayuno o la comida o la cena, orar por ese misionero. Y siempre estamos, o sea que 3 veces al día orábamos por un misionero específicamente. Y eso nos enseñó que hay que orar por los misioneros específicamente. No solamente diga, Señor, mira la obra misionera y a los misioneros. No, apréndese los nombres de los misioneros y ore por ellos. Ahora, lo que usted no conoce, ya ahí usted puede decir, Señor, tú conoces los otros misioneros que yo no conozco. Pero ore por el hermano Ramón Prensa, ore por Manuel Medina, ore por el Yoga, ore por Wilfrido, ore por los diferentes misioneros que hay activos en este momento. Y aún por aquellos que ya por enfermedad, por edad, no están tan activos. Tercero, el ministerio debe ser guiado por el Espíritu Santo. Debemos estar claros en eso. En Hechos capítulo 13, verso 3, después que le impusieron las manos a Pablo y Bernabé, ellos fueron despedidos por la iglesia, pero dice el versículo 4 y 5, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, no fue la iglesia que los envió, fue el Espíritu Santo. La iglesia los encomendó, los apoyó, y el Espíritu Santo es que los envió a donde ellos fueron. Dice, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y ahí comienza, ¿verdad?, el primer viaje misionero. En otras palabras, los misioneros van donde el Señor dice que ellos van. Los ancianos o la iglesia pueden sugerir, mira, te recomendamos que vayas a tal sitio. Sí, pueden hacerlo, pero al fin y al cabo el Espíritu Santo es que los envía donde el Señor quiere. Yo recuerdo cuando era un simple estudiante del seminario, el señor Rick, bueno, como yo tenía, ¿verdad?, novia y después esposa puertoplateña, el señor Rick me mandó a buscar. Yo quiero conocer a ese joven que está estudiando, preparándose para la obra. Yo no conocía al señor Rick, solamente lo había oído mencionar, y él me mandó a buscar. Yo fui a su casa, o mejor dicho, me llevaron. Yo, señor Rick, me dijeron que usted quería verme a mí, aquí estoy, ¿qué usted me quiere decir? Y él me dijo, después de felicitarme y todo eso, porque estaba pensando en la obra del Señor, me dijo, yo quiero que usted piense en el sur, porque nadie quiere ir al sur, nadie quiere ir a Barahona,
esos sitios secos, así mismo me dijo, esos sitios áridos, nadie quiere ir. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que ir, yo le estoy diciendo que piense en eso. Le dije, sí, Señor, es verdad. Pero le voy a decir una cosa, le dije yo. Esté seguro que yo voy a ir donde el Señor me manda. Ahí yo le aseguro que yo iré. Acepto su sugerencia, pero ore para que yo vaya donde el Señor quiere. Amén. Los años pasaron y yo caí en Puerto Plata, como ustedes saben, y la iglesia de Puerto Plata fue la que me encomendó. Y ahí estuve yo, en la oficina y en la silla del señor Lee, que fundó esa iglesia en el 1924, ya casi va a cumplir 100 años. Uno está donde el Señor lo pone. Y ahora yo tengo 14 años que estoy aquí, casi 15, de nuevo aquí en Santiago. La obra de Dios que va poniendo a uno donde el Señor quiere. Solo seremos efectivos en el lugar y en el ministerio donde Dios nos coloca. Solamente ahí seremos efectivos. En el lugar y en el ministerio en donde Dios nos pone o nos necesita. En el segundo viaje misionero, Pablo con sus colaboradores quiso entrar en Asia, pero el Espíritu Santo, ¿qué dice el versículo? Se lo impidió. Pero Pablo quería hacer una cosa buena. Pablo no quería entrar a ese lugar, era a comprarse un helado o a, qué sé yo, a tomarse una vacación una semana. No, Pablo quería entrar allí a predicar el Evangelio. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo no se lo permitió entrar en Bitinia y por medio de una visión que Dios le dio a Pablo, le indicó que era a Filipo que tenía que ir. Era a Filipo, que eso pertenece a Macedonia y ya eso pertenece a lo que hoy conocemos como Europa. En esa ciudad entró Pablo para predicar el Evangelio. No estaba en su itinerario, pero en el del Espíritu Santo sí. Ahí estaba. Y allí cayó preso. ¿Cómo? El Espíritu Santo lo mandó aquí para caer preso. Sí, porque el objetivo es un carcelero. Entonces hay que caer preso para hablar. Hay que caer preso para hablar. O que el Señor te lo traiga a ti para que le hable. Pablo cayó preso porque estaba en el plan de Dios que ese carcelero se convirtiera, él y su familia. Y en Hechos 16 ustedes conocen la historia. También se convirtió una señora llamada Lidia, como mi mamá en Tiatira. Y eso fue una obra maravillosa. Y cuarto y último, no estoy viendo reloj, por eso he seguido. En el ministerio, el crecimiento lo da Dios. El ministerio lo da Dios. La iglesia de Corinto fue el fruto de 1 año y medio de intensa evangelización del apóstol Pablo y sus colaboradores. Pero hay que reconocer que la iglesia de Corinto es la iglesia más incómoda, más problemática. Yo me quisiera patrullar una iglesia así. La iglesia de Corinto, la iglesia más carnal, la iglesia con más problemas, difícil. Y por eso tenemos primera y segunda Corintios. Pero se cree que Pablo escribió 4. Y uno de los padres de la iglesia también escribió 6 cartas a Corinto, porque seguían los mismos problemas que había en los tiempos de Pablo. O sea que todavía en el siglo II, Corinto es una iglesia problemática. Pienso que era por esa liga de el contexto griego, la cultura donde ellos venían. Así, porque hay gente que llega a la iglesia ya con una cultura metida en la cabeza que ya a veces es difícil como adaptarse. La iglesia es una nueva cultura. La iglesia es una nueva cultura. Y es una nueva estilo de vida. Y entonces a gente que le da trabajo aprender que se ha cambiado de cultura. Bueno, la iglesia de Corinto fue problemática y Pablo tuvo que trabajar. Dedicó un segmento de su epístola para demostrar que cada obrero es un servidor, porque ellos decían, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa. Cada uno tenía su predicador favorito. Y quizás Pablo era superior a Pedro como orador.
quién sabe. Está bien, pero no podemos hacerlo, no, porque yo soy... Ese sí sabe hablar, ese misionero sí sabe hablar, aquel, no podemos hacer bandos en la iglesia por eso. Pero la iglesia se dividió y Pablo tuvo que dar un segmento para demostrar que todos somos siervos. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, todos somos servidores. Él es quien da el crecimiento. Los pioneros, esos que llegaron primero y rompieron la maleza para introducir el evangelio a nuevas tierras, y luego nosotros, los que hemos heredado el trabajo que ellos hicieron, todos al fin y al cabo servimos al mismo dueño de la obra. Somos servidores. Pero algo que debemos aprender es eso, que el éxito de la obra y el crecimiento de ella le pertenece a Dios. El crecimiento de la obra y el éxito de la obra le pertenece a Dios, no a nosotros. Yo quisiera que con cada sermón se convirtieran 3,000 gente como en el tiempo del día de Pentecostés con Pedro, pero no es así. No es así. Yo estaba en el seminario, me mandaron en vacaciones bajo la tutela de un pastor en la Romana, que todavía sigue siendo un gran amigo mío. Y estuve allí precisamente el mes de julio del año 81, que es el mes de mi cumpleaños, que tiene 31 días. Todos los días ese pastor me llevaba a una casa a predicar, a evangelizar, o a una funeraria porque alguien murió, a predicar allí. Y en la noche había un culto y ahí nos toca predicar, pero pasamos la tarde evangelizando y fuimos a una funeraria así. No, te toca esta noche también. 31 días que lo pasé predicando 2, 3, 4 y 5 veces diarias. Yo estaba jovencito, ahora no soportaría, pero en aquel tiempo sí. Estaba produciendo bosqueo a 2 manos desde que me levantaba. Y al terminar, al llegar el día 30, yo cumpleaños el 31 de julio. Cuando llega el 30 de julio, digo, Señor, yo tengo 30 días aquí, no se ha convertido en nadie. Pero esto es un fracaso, ¿Cómo va a ser? Mira, mañana yo cumplo años, regálame lo que sea la conversión. ¿Tú sabes que yo he predicado en este mes? Parece que el Señor me dio. El último mensaje que prediqué el 31 se convirtió en la persona. Y esa persona luego entró en el seminario y estos días se graduó hasta el día de hoy, un pastor. Bueno, Señor, gracias porque me diste un solo convertido en 31 días. Pero ese es un pastor. Ese es un pastor que al día de hoy está activo en el ministerio. Me hubiese gustado que se convirtiera en 3,000, pero se convirtió en uno solo. Gloria a Dios. Quien da el crecimiento es Dios. Ahora eso no significa que debemos ser flojos en el trabajo. No te preocupes mucho, no te afanes mucho, porque Dios crea el crecimiento. No, trabaja como los agricultores, que hacen de todo, quitan la hierba mala, podan la tierra, siembran, le echan su agüita y están ahí. Como que el trabajo, el éxito de la siembra depende de ellos. Pero ellos saben que el éxito de su siembra depende de Dios, que da la lluvia. Trabaja duro como que todo depende de ti, pero acuérdate que el éxito de la obra depende de Dios. Amén. Eso le pasó a William Carey. William Carey, el padre de las misiones modernas, que fue a la India, comenzó y duró 7 años, llegó en 1793, y en el 1800 las iglesias de Inglaterra dejaron de enviarle ofrendas. Dijeron, no, 7 años, no ha reportado ni un convertido, es un fracaso. Dejaron de mandarle ayuda. Pero él se quedó en la India 41 años. Él se fue, más nunca regresó a Inglaterra, hasta que murió 41 años después de obra misionera. Cuando murió William Carey, había un número importante de convertidos. Escuelas. Las niñas no la evangelizaban, eran los niños, los varones. William Carey hizo escuelas que evangelizaban a las niñas y a los niños, los varones y a las hembras por igual. William Carey luchó para que se aboliera la ley
una ley que había que cuando si moría un hombre, a la esposa, a la viuda, la quemaban viva. Porque el hombre la necesitaba ya, mi madre, entonces se la mandaba. Y William Carey dice, no, pero eso es un salvajismo. Y William Carey luchó a que esa ley se quitó. Así que la mujer le tiene la gracia a William Carey por luchar por eso. Y muchas otras cosas. Echaban a los niños recién nacidos, dedicaban a los dioses, los tiraban en el río Ganges, en la India, lo dedicaban a los dioses, acababan de nacer, lo echaban a ese caudaloso río, a los dioses. Y muchas cosas. Cuando William Carey murió, dejó muchas cosas. Tradujo la Biblia al sánscrito y a 7 dialectos. Y era un tipo que no tenía universidad. Lo abandonaron y que porque era un fracaso. Y hasta el día de hoy hay universidades con el nombre de William Carey, escuelas, muchísimas cosas. Y la Biblia traducida a 7 dialectos y al sánscrito, que es el idioma más importante. Y algo también le sucedió a Donald Hudson, que fue a Birmania, hoy se llama Myanmar, le cambiaron el nombre, y duró allí muchos años para ver el primer convertido, muchos, como 12 años creo, para ver el primer convertido. Mucha oposición, cayó preso, y lo ponían de día, lo amarraban al techo con la cabeza para abajo, y él parece que era como yo, así, frenético y esas cosas. Y la esposa le pidió permiso a la autoridad para limpiar la celda por lo menos 3 veces al día. No, porque él es muy enfermoso, él se enferma, el polvo lo repone. Tenía que ir a limpiar 3 veces al día. Y ahí en la cárcel tradujo la Biblia, mi hermano. Y estos son hombres que padecieron. No tuvieron mucho éxito al principio, pero después dejaron una obra maravillosa. Bueno, dije que no estoy viendo el reloj, no sé qué hora es, déjame terminar. Hermano, honremos la obra misionera, pensemos. Ya cumplimos los 100 años, los templos bíblicos. Pensemos en la obra misionera y oremos por los misioneros. Si no tiene los nombres, yo tengo la lista, le puedo mandar por esa lista todos los misioneros actualmente. Así que gracias, Señor, por la obra misionera y por los misioneros. Señor le bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la obra misionera que los hermanos han realizado desde 1830 hasta el día de hoy. Pero todavía hay mucho que hacer. Ayúdanos a orar, ofrendar y animar a las nuevas generaciones. En el nombre de Jesús. Amén.